El miedo es una de las emociones más antiguas de la humanidad. Aparece cuando el futuro es incierto, cuando el dolor amenaza, cuando sentimos que no tenemos control. El miedo no siempre grita, muchas veces susurra. Se esconde en la duda, en el silencio, en las noches donde el corazón late más rápido que la esperanza. Pero la Biblia declara algo poderoso: el miedo no fue diseñado para gobernarte. Desde las primeras páginas de la Escritura, el miedo aparece como una consecuencia, no como un mandato. Cuando Adán dijo, tuve miedo y me escondí, reveló algo profundo: el miedo separa, paraliza y hace huir. Sin embargo, a lo largo de la Biblia, Dios responde al miedo con una frase constante: no temas. En el tiempo bíblico, el miedo no era solo emocional, era real y tangible. Miedo a la guerra, al hambre, a la persecución, a la muerte. Y aún así, Dios formó un pueblo que aprendió a caminar no guiado por el temor, sino por la fe. Esto nos revela la primera estrategia espiritual: recordar quién es Dios cuando el miedo aparece. Cuando Josué tomó el liderazgo después de Moisés, el miedo era inevitable. Un hombre común frente a una misión imposible. Pero Dios no le dio un plan militar primero, le dio una verdad espiritual: esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. La valentía no nació de la ausencia de miedo, sino de la certeza de la presencia de Dios. La segunda estrategia espiritual es alimentar la fe con la palabra, no el miedo con pensamientos. David enfrentó a Goliat no porque fuera inconsciente del peligro, sino porque su mente estaba llena de recuerdos de la fidelidad de Dios. El Señor que me libró del león y del oso, me librará de este gigante. El miedo pierde fuerza cuando la memoria espiritual se activa. Otra estrategia poderosa es orar antes de actuar. Jesús, en Getsemaní, experimentó angustia profunda. La Biblia dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Pero él no huyó, oró. El miedo fue llevado a la presencia del Padre. La oración no siempre elimina la batalla, pero fortalece el espíritu para atravesarla. La Biblia también enseña que el miedo se vence obedeciendo a Dios aun cuando tiemblas. Gedeón tenía miedo, lo confesó, se escondía. Y aún así, Dios lo llamó valiente. No porque se sintiera fuerte, sino porque obedeció paso a paso. Cada acto de obediencia debilitó el control del miedo sobre su vida. Hay miedos que no vienen de situaciones externas, sino del interior: miedo al rechazo, al fracaso, a no ser suficiente. Por eso Pablo escribe: Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo no es tu identidad, es una batalla espiritual. Otra estrategia bíblica es no enfrentar el miedo en soledad. Dios envió a Aarón con Moisés, a Jonatán con David, a los discípulos de 2 en 2. El miedo crece en el aislamiento, pero se debilita en la comunión. La adoración también es un arma espiritual contra el miedo. Cuando el rey Josafat enfrentó una amenaza imposible, puso cantores al frente del ejército. Mientras adoraban, Dios peleó por ellos. El miedo no resiste un corazón que adora. Finalmente, la Biblia revela que el amor perfecto echa fuera el miedo. Cuando comprendes cuánto te ama Dios, el temor pierde autoridad. No significa que no sentirás miedo, sino que no te gobernará. Hoy, si el miedo ha tocado tu puerta, recuerda esto: no estás solo. Dios sigue diciendo: no temas. No porque el peligro no exista, sino porque Él es más grande que cualquier amenaza. Confía. Ora. Camina. El miedo no tiene la última palabra. Dios la tiene. El miedo no siempre llega como una amenaza evidente. A veces se presenta como prudencia excesiva, como una voz interior que dice: mejor espera, no es el momento, no te expongas. En la Biblia, muchos hombres y mujeres de fe tuvieron que aprender a discernir cuando esa voz no era sabiduría, sino temor disfrazado. Porque el miedo no solo paraliza el cuerpo, también limita el propósito. Pedro es un ejemplo claro. Caminó sobre el agua mientras sus ojos estuvieron en Jesús, pero comenzó a hundirse cuando miró el viento. El miedo entró cuando cambió su enfoque. Esta escena revela una verdad espiritual profunda: el miedo se fortalece cuando dejamos de mirar a Dios y empezamos a medir la tormenta. La estrategia espiritual aquí es clara: mantener la mirada en Cristo aun cuando las circunstancias gritan lo contrario. El miedo también se manifiesta cuando Dios nos llama a salir de nuestra zona conocida. Abraham fue llamado a dejar su tierra, su parentela y su seguridad. No sabía a dónde iba, solo sabía quién lo guiaba. La fe no elimina el miedo, pero lo somete. Cada paso de Abraham fue una decisión espiritual contra el temor. Obedecer sin tener todas las respuestas es una de las mayores armas contra el miedo. La Biblia muestra que el miedo muchas veces nace de la anticipación. No del problema real,
sino de lo que imaginamos que puede pasar. Por eso Jesús dijo, no se preocupen por el mañana. El mañana no existe todavía, pero el miedo lo hace sentir real. La fe, en cambio, se vive en el hoy. Dios da gracia para el día presente, no para los escenarios que nuestra mente fabrica. Otra estrategia espiritual poderosa es hablar la verdad de Dios en medio del miedo. El pueblo de Israel escuchó a los espías que hablaron desde el temor y casi pierde la promesa. Pero Caleb y Josué hablaron desde la fe. Las palabras que escuchas y repites pueden alimentar el miedo o debilitarlo. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y lo mismo sucede con el temor. Cuando Elías huyó por miedo después de una gran victoria, Dios no lo reprendió primero. Lo alimentó, lo dejó descansar y luego le habló con una voz suave. Esto revela que Dios no te abandona cuando tienes miedo, se acerca. El miedo no espanta a Dios, pero sí puede impedir que escuches su voz si no haces silencio interior. El miedo también puede venir después de grandes avances espirituales. Muchas personas creen que el temor aparece solo en la debilidad, pero la Biblia muestra lo contrario. Después de milagros, victorias y respuestas, el enemigo intenta sembrar miedo para detener el progreso. Por eso la vigilancia espiritual es clave. No todo temor viene de circunstancias, algunos vienen como ataques estratégicos. La Escritura nos enseña que hay miedos que deben ser confrontados, no evitados. Josué tuvo que cruzar el Jordán crecido. El mar no se abrió antes de avanzar, se abrió cuando los sacerdotes pusieron sus pies en el agua. El miedo se rompe muchas veces en el acto de fe, no antes. Esperar a sentir seguridad total puede convertirse en una trampa. Dios también utiliza procesos para sanar miedos profundos. Moisés tenía miedo de hablar, Jeremías miedo de no ser suficiente, Gedeón miedo de fracasar. Ninguno fue descartado por Dios. Al contrario, Dios caminó con ellos mientras sanaba sus temores. Esto nos recuerda que el miedo no te descalifica, solo revela áreas donde Dios quiere mostrar su poder. Una estrategia espiritual que la Biblia revela claramente es recordar las promesas de Dios en voz alta. El salmista hablaba a su propia alma, ¿por qué te abates, alma mía? Esto es guerra espiritual. No siempre necesitas que alguien te anime, a veces necesitas confrontar tu miedo con la verdad eterna. El miedo pierde fuerza cuando recordamos que Dios ya estuvo con nosotros antes. Cada liberación pasada es una prueba de que Él no cambia. La memoria espiritual es un escudo. Por eso Dios ordenó a su pueblo levantar altares, para no olvidar lo que Él había hecho. Olvidar alimenta el miedo, recordar fortalece la fe. La Biblia también revela que hay miedos que solo se rompen cuando confiamos plenamente en el carácter de Dios, no solo en sus milagros. Confiar cuando no hay señales visibles es una fe más profunda. Job dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa declaración no elimina el dolor, pero derrota el miedo más grande, el miedo a perderlo todo. El temor a la muerte, al abandono, al futuro, se debilita cuando entendemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Jesús habló del valor de los gorriones para enseñar que nada escapa al cuidado del Padre. Si Dios cuida lo pequeño, cuanto más cuidará de ti. Al final, la Biblia nos enseña que vencer el miedo no es un evento único, es un caminar diario. Cada día se decide a quién escuchar, a quién creerle, a quién obedecer. El miedo puede tocar la puerta, pero no tiene derecho a entrar si no se le abre. Hoy, tal vez estás enfrentando un miedo que nadie más conoce. No es visible, pero pesa. Recuerda esto, Dios no te dio ese espíritu. Él te dio poder para avanzar, amor para permanecer y dominio propio para no ser controlado por el temor. No camines solo. No calles. No retrocedas. El mismo Dios que estuvo con los valientes de la Biblia camina contigo hoy. Y aunque el miedo intente levantar su voz, hay una voz más fuerte que sigue diciendo, no temas, porque yo estoy contigo.